Seguramente muchos de ustedes habrán leído Vigilar y Castigar de Foucault, de Michel Foucault. Y es un libro que agarra de entrada porque de entrada tiene una escena que es conmovedora para los sentidos, y es el descuartizamiento de algún criminal que es cogido de sus 4 extremidades, y 4 caballos que van en sendas contrarias pues se encargarán de dar cuenta de su existencia. Seguramente que quienes estudiamos historia de Colombia también recordaremos cómo a José Antonio Galán le sucedió algo parecido, y cada una de sus partes de su cuerpo fue puesta en algún sitio de la patria, como quien dice, para que no se volviera a unir, en todo caso para que no hubiera posibilidad de que alguien pudiera reclamar sobre su cuerpo algún grado de recuerdo, seguramente. Que quizá ese es como el cuadro del derecho penal, que es simplemente el cuadro del dolor. Cuando uno se ocupa del derecho penal, se ocupa de lo peorcito que somos los seres humanos, y bueno, alguien tiene que hacer ese trabajo. Pero con toda sensibilidad también hay que decir que el derecho penal es también la racionalización de ese castigo que, como una amarga necesidad, tiene que existir entre nosotros. Hablando de Vigilar y Castigar y José Antonio Galán, en fin, también es imperioso recordar la Inquisición y recordar los crímenes que juzgaba la Inquisición, ese primer tribunal que se ocupó del juzgamiento, por lo menos en las Américas, y la forma como lo hacía. Y bueno, el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas y los procesos contra las brujas, cómo averiguar ese crimen y cómo juzgarlo. Esto también para mostrar que quizá es imposible hablar de derecho penal sustantivo sin hablar del proceso. El derecho procesal o el procesamiento del delincuente, del sometido al jus puniendi, va de la mano de la construcción de ese delito, del delito. Puestos en eso entonces, y en lo que me pusieron como marco para hablar, hay que primero mostrar qué tiene tanto que ver eso que hemos descrito como bastante taumatúrgico, bastante evidente, del descuartizamiento y la Inquisición, y en general toda la crueldad de la que es posible la justicia oficial, inclusive cuando hablamos del homicidio y de las 1000 maneras de matar que puede tener un sistema cuando ha legalizado la pena de muerte. ¿Qué tiene que ver eso con la Constitución? Y pues seguramente que es una pregunta obvia, y por eso les decía que iba a ser una charla muy light, bastante aséptica e incomprometida, más bien descriptiva, ¿sí? La Constitución y sus definiciones y sus visiones, mejor, van siendo el marco sobre el cual estas cuestiones se construyen. Una Constitución que desde las definiciones de La Salle, para hablar de ella como realidad objetivada, o de las modernas definiciones de pactistas sobre mínimos de valores y principios, pues son el marco de referencia, digamos, sobre el cual se construyen las democracias. Una Constitución que finque el poder soberano en el pueblo, y de eso sí que hablaba con mejor competencia el profesor Agudelo ahora, y de las diferentes visiones del constitucionalismo. No sé si ustedes, pero yo tengo claro que nadie sabe, ni siquiera el profesor Agudelo, qué es eso del constitucionalismo, y hay tantas definiciones como autores hay. Algún egresado ilustre de aquí, Leonardo García, que se ha adentrado en esos terrenos, les mostrará a ustedes todo lo que sobre eso hay. Inclusive no había yo descubierto que el profesor Agudelo tenía tanto de justnaturalista, y decía, bueno, eso es lo bueno de ser profesor, que se puede decretar por conferencia justnaturalista racional, para decirlo con claridad. Además, hago un paréntesis para hacer un homenaje al profesor Agudelo, quien me ha ayudado mucho en esta competencia por la 9ª curul de la Corte. Con sus conversaciones me nutrí muchísimo, y a él debo en una buena medida las cosas que dije ante el Senado de la República, porque de su mano
y dije cosas que seguramente no se me habían ocurrido, si no fuera porque tengo también el privilegio de ser su alumno como ustedes de él. Así que le agradezco y cierro el paréntesis para seguir con lo que estoy hablando. Entonces, les decía, en esas visiones sobre la Constitución como acuerdos de mínimos hoy día, pues al final lo que se decanta es también la idea de la democracia. Y miren esto en lo que insistía mi buen amigo Juan Carlos Galindo, el registrador, es que finalmente es la construcción de la democracia lo que va siendo trascendente e importante, porque habrá tantos conceptos de constitución como quisiéramos. Ustedes se reirán, pero si se ríen también tienen razón. En Venezuela hay una constitución, ¿sí? Hay una constitución y hay un tribunal supremo, y hay unos magistrados, hay una corte, ciertamente una corte, bueno, una corte que juzga los actos del poder. Noten ustedes que por mucho que haya una constitución y haya una corte constitucional, el concepto de Estado de Derecho no está atado al modelo mismo o no es un estado de la Constitución, no a la Constitución que haya. Al final, lo que nos ha puesto aquí en evidencia el profesor Agudelo es que en gran parte muchas de estas cosas dependen del juez y del modelo de democracia. Juan Carlos decía que los jóvenes no votan, que ustedes no votan. Yo no quisiera saber que eso sea cierto, espero que todos digamos que estaba equivocado el registrador, pero cuando no participamos de la democracia, otros deciden por nosotros. Bueno, eso es un lugar común, no estoy diciendo nada nuevo, pero sí que es claro, y esto lo he dicho yo y no lo he leído en ninguna parte, algún día se me ocurrió, y es que esta es una bella fábula, la fábula del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una fábula, y es un pequeño cuento, porque cuando alguien quiere darle un papirotazo, simplemente se lo da y nos convertimos en lo que son los vecinos de hoy día. Miren ustedes que en Venezuela la gente no lucha porque no tenga comida, que sí, que no tiene comida, que no tiene medicamentos, que no hay atención, etcétera, que sí, pero en realidad la gente lucha porque no hay democracia, porque en el ambiente de la democracia es donde surge el Estado de la Constitución, el Estado constitucional, porque donde hay democracia hay tridivisión del poder, el artículo 16 que tanto nos citan todos los días, donde la justicia administra justicia, ¿sí? Donde el legislativo, como depositario del poder popular, legisla, y donde el gobierno ejecuta. Donde eso existe alguna posibilidad de vida digna y de vida en común y de satisfacción de las necesidades en máximos o en mínimos, según dependan de algunos criterios, pues como los de los derechos sociales y su progresividad, en fin. Pero cuando no hay democracia, aún durmiendo sobre petróleo, la vida es difícil, la vida es inexistente, porque ya han visto ustedes cómo son sobre todo jóvenes. Yo no creo que haya muerto ningún mayor de 30 años allí, en Venezuela. Todos son jóvenes de la edad de ustedes luchando solo porque los dejen hablar y porque la gente pueda opinar. Entonces, es un llamado para que reflexionemos sobre el poder que tenemos los ciudadanos cuando elegimos y el poder que tenemos de deponer a quienes no queremos, de opinar sobre las cosas. Es una magnífica oportunidad poder votar y nos deberíamos sentir muy orgullosos cada que lo hacemos. Bien, les decía, entonces en la Constitución están estas visiones que fundamentalmente son las visiones de la democracia que tenemos y de la forma como queremos enrutarnos, y una de ellas pues es el qué modelo de proceso penal y de derecho penal quisiéramos tener. Y en esto habrá que hablar de la evolución del Estado y de la evolución del poder punitivo desde las formas bárbaras hasta quizá formas, bueno, el derecho penal casi siempre ha sido bárbaro, inclusive hoy día. A uno que no le digan que la pena de muerte es bárbara y que la situación de cárcel es triplemente decidida por la Corte Constitucional como un estado de cosas absolutamente intolerable es distinto. Es decir, a veces uno quisiera mejor que le pasara lo que le pasó a aquel de la anécdota de vigilar y castigar, a que lo sometan a los procesos de degradación que a veces contiene nuestro sistema carcelario. Bueno, a veces no, casi siempre. Entonces, sobre esto la Corte Constitucional ha sido bastante incisiva y comprometida
y creo que lo seguirá haciendo. Es decir, el tema de cárceles no tiene una solución a la vista y algún día, no sé, seguramente que tendrá que hacerlo. Como no lo tiene, por ejemplo, el asunto de la salud, en el cual desde el 2008 la Corte ha venido repicando. De hecho, en mi despacho hay un grupo que coordina el seguimiento de esa tutela y sus 32 órdenes. De las 32 órdenes creo que hay como 4 o 5 cumplidas, desde 2008. Entonces no tienen ustedes los déficits graves, pero bueno, ahí vamos. Entonces les decía, la evolución del Estado, tanto en su parte, en la consideración de los derechos fundamentales y su relativa petrificación. Ahora hablamos muchísimo de la sustitución de la Constitución y se ha convertido en un argumento bastante al día con ocasión del tema de los acuerdos de paz. Digo, esa discusión pues está muy al día y habrá que seguirla dando, pero también lo del cuarto de máquinas de la Constitución de su gran amigo Gargarella y de cómo en gran parte no nos hemos ocupado de cómo funcionan las instituciones y quizá a veces esos déficits de estudio del cuarto de máquinas nos ha llevado a que refluya directamente en la parte dogmática de la Constitución. O sea, porque no hay derechos fundamentales en la cárcel, porque la parte orgánica de las cárceles no funciona, o la salud. Entonces, Gargarella nos ha invitado a que pensemos también por qué hay que ponerle atención al cuarto de máquinas. Él habla del cuarto de máquinas, hablando pues de la institucionalidad. Porque tenemos que reflexionar. Mire, hemos reflexionado bastante sobre los derechos fundamentales, pero no hemos reflexionado bastante sobre las instituciones y cómo sus déficits, tanto en su construcción, en su origen, en su configuración, tienen que ver de una manera también definitiva en la suerte de los derechos fundamentales. Esto es una cosa que está aplazada y que tendrá que ser mirada con algún grado de detenimiento. Bien, en esos modelos de constitución, su configuración y su origen, tiene una gran medida, tiene un gran grado de protagonismo el juez y las tareas del juez. Peter Haberle, que es un autor que me gusta muchísimo, ha escrito, bueno, recientemente, digo, en los últimos años, tal vez 10, 15, algo muy importante. O sea, estábamos enseñados a un concepto del Estado de Derecho basado en la división del poder, el reconocimiento de los derechos fundamentales, etcétera, pero ha introducido un criterio que a mí me gusta muchísimo citar, será porque siempre soy juez y por eso me gusta, que es el de la independencia del juez. Es el último de los elementos que ha introducido Peter Haberle para hablar de que no hay Estado de Derecho si no hay independencia del juez. Es un elemento absolutamente protagónico y seguramente no se le ocurrió mucho a los clásicos teóricos de la teoría del Estado, porque quizá por el ideal montesquiano de la bouche de la loi, pues seguramente no habría que repicar mucho sobre el asunto, y en todo caso porque en el juez pues es esperable su independencia, su imparcialidad, su transparencia y su honestidad. Estos son tiempos tristes para la justicia, son tiempos muy dolorosos por los escándalos. No quisiera hablar mucho de eso, pero un comentario simplemente al margen, como juez sensible, simplemente para transmitirles mi tristeza. E inclusive la tristeza de que gente como Juan Carlos Esguerra, que tú nombraste ahora, sobre la gran tarea de ser juez, se le metió un renglón muy feo en el artículo a Juan Carlos Esguerra. Dice, es que una presunción de inocencia mal entendida lleva a no sé qué. Venga, profesor Esguerra, un constitucionalista muy fuerte y potente, pero tremendamente equivocado. ¿Cómo así que una presunción de inocencia mal entendida? No, la presunción de inocencia es sin porqués, como diría Angelo Silesius de la Rosa. La rosa es sin porqués, decía. O sea, la rosa no necesita explicaciones, la rosa se exhibe sola porque es la rosa. Cuando a ti te lleva el novio una rosa, no te tiene que explicar lo que significa la rosa, etcétera, tal. La rosa es sin porqués, como la presunción de inocencia es sin porqués. Somos inocentes simplemente porque somos ciudadanos. Así que no me vengan a mí a hablar de una presunción de inocencia mal o bien entendida, es sin porqués. Y tenemos ese gran caparazón que nos hace resistentes al abuso y a la arbitrariedad del poder.
y la presunción de inocencia, que tiene que ser derribada con los instrumentos de la democracia, pues también tendrá que llegar en estos casos. Así que hay que llamar a la reflexión al muy buen profesor Esguerra sobre la trascendencia de esa frase, que inclusive esta semana he tenido oportunidad de decirlo en la plenaria, a propósito de estas discusiones que también preocupan a la Corte, de que a mí me escarnecía mucho el espectáculo de ellos, los magistrados de la Corte Constitucional, pidiéndole la renuncia a Pretel, como hoy se la están pidiendo a otro magistrado de la Corte Suprema. Yo creo que no hay que pedirle la renuncia a nadie, por muy evidentes que fueran las evidencias, por muy claras que fueran las evidencias, en tanto y en cuanto un sistema completo, jurídico, coherente, pues lo que tendrá que hacer es valerse de los instrumentos que tiene para separar del cargo, siquiera fuera temporalmente o ya definitivamente, a quienes se demuestren la comisión de delincuencias o de faltas disciplinarias. Pero no queda bien, bueno, los opinadores podrán decir todo lo que quieran. De hecho, de mí dijeron tantas cosas en esta campaña que yo ya me veía jefe de una banda criminal en poco. Y eso de un provinciano como yo, que no ha salido de Manizales más que a dar vuelta por ahí algún día a Bogotá. Así que imagínense ustedes el resto de cosas. Esa es otra anécdota que algún día les contaré, de la que no me ocuparé hoy, pero sí que les digo, hay que creer en la presunción de inocencia como el gran ropaje del ciudadano. Muy bien, les decía, el juez y sus modelos de interpretación van marcando también las líneas o las rutas que tiene que tomar la democracia y que tiene que tomar la democracia constitucional. No estamos en los tiempos de la exégesis, como nos lo recordaba ahora Carlos, y estamos en otros tiempos en que el juez tiene un papel protagónico. El tema es definir qué tan protagonista es el juez, hasta dónde debe llegar ese juez, qué límites debe tener en su tarea interpretativa, qué tan activista tiene que ser el juez. A mí me preguntaban mucho sobre esto en las entrevistas con los senadores, con los 80 senadores que hablé, qué tan activista tendría que ser uno en sentencias de contenido económico. De hecho, ya esta semana me he tenido que estrenar discutiendo sobre eso, si las decisiones judiciales deberían depender un poco, sí o no, de las consecuencias económicas, porque hay unas sentencias que tienen unos impactos fiscales tremendos. ¿Qué tanto el juez tendría que participar de eso? Y eso tiene que ver, claro, con el activismo en algún sentido, no solamente pues en asuntos menos vulgares que los del presupuesto, pero estos sí que también muy sensibles. Entonces, las tareas del juez de hoy, del juez constitucional, sobre los límites de la interpretación, qué tan activista es, pues van siendo los trabajos de los… Es decir, el profesor Agudelo tendría muy poco que hacer en esta universidad si esas discusiones no fueran las discusiones al orden del día. No lo veo hablando de la Salle a tope. Bien, dicho eso y puesto eso, es decir, la Constitución y la definición de un mínimo de principios y de valores, la Constitución y el diseño de una forma de intervenir en los derechos fundamentales, surge, claro, digamos, el banco de pruebas de la Constitución. Así le dicen los teóricos. El banco de pruebas de la Constitución es el derecho penal. Es decir, qué tan sismorresistente, qué tan resistente, qué tan dura es la teoría constitucional que manejas, depende en gran parte de cuando sometes a esa resistencia. Aquí tengo un poquito. Depende de qué tanto resista esa constitución los embates del derecho penal. Y estas cosas, digo, son fuertes porque desde los orígenes del derecho penal bárbaro, del jus talionis, y el camino lento y progresivo de su humanización y de su reducción, confrontados pues con los ideales democráticos. Es decir, cuando ustedes oyen la frase una presunción de inocencia mal entendida, o cuando ustedes escuchan frases como que el derecho penal, de que hay que entender que hay que hacer una diferenciación entre el derecho penal de los amigos y el derecho penal de los enemigos, es decir, cuando empieza el tema político a involucrarse en qué remedios debemos buscar para la solución del delito y el tratamiento del delincuente, entonces la Constitución empieza a conmoverse, la Constitución empieza a
a simbrar, como los temblores y en los terremotos, qué tanto resiste la Constitución los embates del derecho penal. Por eso les decía, la Constitución es el derecho penal es el banco de pruebas de la Constitución para saber qué tanta democracia hay en su proceso y qué tanta democracia hay en su derecho sustantivo. Les decía, los orígenes del derecho penal y su barbaridad y el jus talionis fueron evolucionando, y hay momentos cumbres en el derecho penal que bien vale la pena asentarse, que básicamente se asientan con los tiempos de la Ilustración y el nacimiento del liberalismo dieciochesco, ante todo para entender que en una democracia que se entienda como tal, el privilegio de la libertad tiene que ser la regla. Y si el privilegio de la libertad tiene que ser la regla, pues la excepción tendrá que ser la privación de la libertad. Es decir, un derecho penal de menor alcance, de menor incidencia, simplemente reducido a lo estrictamente necesario como garante de un mínimo de convivencia, pues digamos que es el ideal. Es decir, lo que en su día Bentham y todos los ilustrados nos trataban de decir era que había que en una democracia tenía que existir tanta libertad cuanta fuera posible y apenas un derecho penal en cuanto simplemente fuera necesario para garantizar la convivencia mínima. Y digamos que esa máxima de la libertad se ha impuesto o se impuso en tiempos en que las sociedades eran menos complejas y en que el ámbito de aplicación del derecho penal pues podía reducirse a las manifestaciones de transgresión de los derechos fundamentales entre los ciudadanos de a pie. Es decir, ¿qué tanta pena tendría que haber para quien acabe la vida de otro, o quien lo difame o se apodere de sus bienes? Y digamos que son las perspectivas limitadas del derecho penal clásico que con el tiempo fueron mostrando un poco recortado su campo, y la evolución hacia el Estado social y la ampliación de las competencias del Estado, pues obviamente generan que el derecho penal también se expanda, y ni hablar de los tiempos de la posguerra, en los cuales el nacimiento, la reafirmación del principio democrático y sobre todo la efusión clara del principio de dignidad de la persona han hecho que haya mayores preocupaciones. Entonces hoy día, cuando hablamos de los derechos, por ejemplo, derivados del medio ambiente, los derechos de un río, los derechos de un oso, los derechos de un perro en tutela, etcétera. Esas cosas que dan un poco de risa, hasta donde hemos llegado. Y bueno, el maltrato animal, no hemos podido que el derecho penal sea lo suficientemente indicativo, lo suficientemente, digamos, ejemplificativo por su poder, para que una persona no mate a otra, y ahora pretendemos que el derecho penal también simplemente diga que es supremamente potente para que otro no patee al perro. Entonces, no sé si estamos creyendo mucho en el derecho penal o nos gustan las fábulas, o no sé. En todo caso, sí que marcan una preocupación, y una preocupación fuerte, por cuestiones distintas de las que se ocupó el derecho penal clásico. Es decir, todos los temas, por ejemplo, de la discriminación racial, de la discriminación sexual, y todos estos temas, pues son la preocupación, pero han generado también un derecho penal hiperinflado, un derecho penal que en alguna medida ha encontrado su atrofia en su propia ilusión juspunitiva, y el derecho penal ha ido encontrando su propia atrofia porque quiere regular tantas cosas que ya casi que no regula nada, o no puede con nada, mejor regula todo y no alcanza a decidir nada. Por eso, entre paréntesis, hablábamos aquí con Carlos y con el registrador de que finalmente las misiones de la educación son las misiones principales, y por eso el reclamar mejores sueldos para los maestros, mejor trato para los profesores, es sin duda una aspiración que no puede quedarse ahí, porque la tarea dura de las familias y de los profesores de primaria, de secundaria, pero sobre todo de primaria, son las tareas principales. Es decir, estamos viendo que, yo no sé, ya la corrupción encontró como que ya no tiene un límite por encima en ninguna parte, es decir, encontró el techo. Y
y las cosas, en dónde están las cosas. En los discursos que yo he pronunciado recientemente, que algunos de ustedes habrán escuchado, mi preocupación es esa. Yo no digo que uno tiene que andar por ahí pregonando su menesterosidad, porque no somos menesterosos ni somos pobres, pero sí su austeridad y su relativa, es decir, cuando David llegó aquí hace unos años a estudiar, me invitaron a hacer un discurso aquí, y yo les decía, miren, entiendan que aquí no venimos a estudiar derecho para hacernos ricos ni para llenar los bolsillos. El que quiera conseguir plata, en la Facultad de Economía todavía hay matrículas, en la de Administración de Empresas todavía hay matrículas. Aquí en esta Facultad de Derecho no nos matriculamos para llenarnos de dinero. Lastimosamente la ilusión del dinero y a veces la conclusión de que hay que coger muchos atajos para conseguir dinero es lo que nos lleva a las cosas en que está. Si el carro del vecino es mejor, yo puedo superarlo. Si el celular del vecino es mejor, yo puedo superarlo. Entonces nos vamos haciendo un mundo nos vamos llenando de un mundo de ilusiones y de ambiciones que solo pueden ser resueltas por atajos. Y no nos hemos convencido de que tenemos que estar como en otro nivel de nuestras aspiraciones y que solo tenemos derecho a tener lo que podemos comprar con nuestro sueldo, con nuestro salario, con lo que modestamente me gira mi papá de la casa, pero no tenemos derecho a lo que no podemos comprar. Lastimosamente, muchos de los que trabajan en el Estado y quizá también en la justicia no han entendido bastante que no tenemos derecho a ciertas cosas y no tenemos derecho porque no las podemos comprar, ¿sí? También es una reflexión sobre el mercado, sobre el consumo y sobre otras cuestiones ad later que pues no vamos a tratar ahora, pero que también preocupan. Es decir, este hiperconsumismo en el que andamos ha demacrado la idea judeocristiana de la desnudez del Señor Jesucristo yendo hacia, bueno, en su vida austera y yendo hacia el crucifijo. En fin. Quisiera pues entonces decirles que el derecho penal liberal es un muy buen referente y un buen modelo, que además su inspiración se le agradezco todos los días a mi padre Juan Fernández Carrasquilla, también ya muy mayor. Yo creo que cuando los veo tan mayores es porque yo me estoy haciendo también, pero quiero hacerle un homenaje a él, a quien todavía no he visitado. Esos ideales del derecho penal liberal han devenido en derecho penal autoritario y en el alcance o mejor, en el colgarle una gran cantidad de misiones al derecho penal que quizá no puede cumplir. Y reitero, en los tiempos modernos, las formas de tipificación y las cuestiones que se están tipificando han convertido o han expandido el derecho penal de tal manera que va quedando muy poco del derecho penal que, dijéramos, tenía una pretensión de menor alcance. Algunos dicen que el derecho penal liberal nunca existió. Eso es una afirmación discutible. Pero bueno, quiero eso significarles que hay una gran expansión, que hay una gran cantidad de tipos que todos los días se piensan en el derecho penal para resolver males. Miren ustedes, hace 8 días acaba de salir una ley, la ley 1864, que tiene que ver con temas de control electoral, de por qué los políticos pueden ir a la cárcel por no reportar todos sus gastos, por exceder los topes, bueno, entre otras cosas. A mí lo que me causaba simpatía era que muchos de los senadores con los que hablé no sabían de eso. Les decía al senador, si usted no reporta las empanadas que compró el fin de semana en gira, usted está cometiendo un delito. Y dice, ¿cómo así? ¿Dónde está eso? Yo, en una ley que usted sancionó hace 8 días. Dije, ¿pero cuándo? Bueno, ya ustedes, ya les decía, bueno, eso los está moviendo a hacer la lista cerrada porque se van a meter unos profundos abismos. Esto tiene, digo, unas anécdotas ad later de las que me han enriquecido mucho. De verdad, si alguna cosa quisiera transmitirles también con todo esto del proceso de selección, es que es un proceso de selección muy distinto, muy complejo, muy diverso, y uno sale muy enriquecido de anécdotas de ellas. Eso, digo, es otra anécdota que algún día aspiro a contarles. Bueno, al fin de cuentas, entonces, tratando de hacer una amalgama o una conjunción mejor entre el derecho penal y la Constitución, al final
siempre llegamos por el tema que pues debíamos siempre empezar, que es por los principios. Es decir, no hay posibilidad distinta de construir democracia, de hablar de la función del juez y hablar de el modelo de derecho penal y de proceso penal, sino es porque volvemos por lo que siempre ha sido lo principal, los principios, ¿sí? Es decir, los principios que rigen por principio y no apenas en principio, es decir, los principios que rigen siempre y que tamizan y permean todas las instituciones y que están puestas directamente en la Constitución, es decir, la Constitución como el gran cimiento sobre el cual se edifica la gran construcción del derecho penal y en general de todos los modelos de derecho, pues parte de la idea de que el derecho penal será tanto como la Constitución quisiera. Y desde los principios declarados, como el de legalidad, del que con tanto fastidio les hablé tan largo tiempo a los estudiantes de segundo, acuérdese que medio curso era principio de legalidad y nunca lo terminamos, para luego meternos en otro que quizás no son tan explícitos como el de proporcionalidad, que al fin de cuentas es la medición de los extremos entre qué tanto quiero controlar, cuánto quiero controlar y cómo debo controlar. Digo, esos principios no tan explícitos como la proporcionalidad o tan explícitos como el de legalidad, y sí que sí, el de presunción de inocencia, marcan ideas absolutamente claves para el derecho penal y el derecho sustantivo. Es muy grato ver que los jueces penales cada día se comprometen más con la idea de la Constitución y sobre todo con la idea de la proporcionalidad. A veces un positivismo exacerbado ha hecho que los jueces cometan serias injusticias, por ejemplo, con el tema de drogas, del cual podemos hablar con algún grado de libertad, es decir, el tratamiento que en su día la Corte Constitucional dio al asunto del consumo de drogas como despenalizando la dosis personal, y luego el avance que ha significado la sentencia de la Corte Suprema diciendo que todo consumo debe ser despenalizado. Eso es simplemente, digamos, el vivo ejemplo de la constitucionalización del derecho penal y de la reflexión y del compromiso. Claro, la Constitución la tenemos hace 25 años y todavía hay muchas cosas que no deberían estar en los códigos penales y en general en las leyes restrictivas de derechos. Es ese gran compromiso del juez que hace democracia constitucional, el juez que se compromete con la vida de los derechos, el juez que reflexiona sobre las teorías modernas de la argumentación, el juez que sin ser un activista es un comprometido con la democracia, al fin de cuentas es lo que va delineando, es decir, las tareas en la construcción de la democracia y miren esto que es un poco serio lo que voy a decir, pero Agudelo me dirá si estoy equivocado, es decir, en la configuración de la teoría del derecho, como el papel protagónico de los jueces es absolutamente indubitable, es decir, cómo deciden los jueces las causas que tienen a su conocimiento, en gran medida lleva a las reflexiones de los teóricos y quizá a la reconfiguración de teorías. Ese digamos, es un papel fundamental hoy día. Entonces les decía, la creación de ciertas tipicidades, esas que les hablaba ahora, que están ahí a la orden del día para la reflexión, digo, la penalización del maltrato animal, al lado de la autorización para sacrificar toros en una fiesta, cómo comprender esas cuestiones que, bien lo ha dicho aquí el profesor Agudelo, tienen que ser deferidas al legislador. En mis conversaciones con los senadores siempre criticaban mucho el trabajo de la Corte, porque la Corte legisla, y cuando digo legisla, pues obviamente ustedes me entenderán en qué sentido legisla, y yo les decía, mire, es que la Corte a veces legisla porque el que legisla no legisla, y entonces hay unos profundos problemas que requieren soluciones claras, sobre todo que generan desigualdad y generan indefensión o generan enormes lagunas y además enormes traiciones de las realidades sociales. Es decir,
Cuando yo estudiaba en esta universidad Derecho de Familia por los años 80, salió la ley 29 del 82 que decía que no podía haber hijos naturales, que todos éramos hijos de nuestros padres, porque los hijos naturales heredaban la mitad. Los hijos naturales, no sé si ustedes saben qué son los hijos naturales, los hijos de las canas al aire de los papás los fines de semana. Entonces, esos hijos no tenían derecho sino a heredar la mitad. Ustedes se reirán porque eso puede ser arqueología, no es tan viejo. Alguna ley por allá anterior decía que las mujeres no podían administrar sus bienes y existía una figura llamada la potestad marital. Las mujeres eran incapaces de administrar su patrimonio porque tenían una especie de minusvalía en frente de los hombres. Todas esas cosas que digo ya las hemos derrotado del quehacer jurídico, no son, digo, tan antiguas, y por eso las tareas del juez siempre han sido importantes porque han ido reconfigurando. Entonces les decía a los legisladores, es que hay cosas como, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, ¿cómo hacemos si un musulmán se viene a vivir con 7 mujeres aquí y si en la Constitución hemos puesto que el pluralismo de valores y de principios y en general las distintas formas de ser, de sentir, de actuar y de ver la vida son posibles en una democracia? ¿Cómo hago yo para tramitar? Pregúntele a su profesor de Derecho de Familia si está por ahí. ¿Cómo hace si un musulmán va a mi juzgado a decirme que, 7 mujeres musulmanas van a reclamar la herencia? ¿Cómo hará ese juez para decir que no, que es que aquí solo tenemos el matrimonio de uno con uno y no triejas ni poligamias? Pero si este modelo de Estado tiene una poligamia admitida en la medida en que puede ser hemos admitido que haya pluralidad de formas de existir, de vivir y de llevar la vida, ¿cómo hacemos para resolver los problemas jurídicos? La trieja de la que están hablando ahora, no sé si ustedes vieron por ahí que es una trieja, ¿no? No menace a trois, es algo distinto de lo que hablábamos en penal, sino de una trieja. Entonces, ¿cómo resolver esas cosas? ¿Cómo tiene que resolverlas el juez? Bien, entonces, les decía, para terminalizar, voy a terminar porque quiero ser decente con el tiempo, que los principios finalmente son lo que nos ayuda a entender cuál es el sentido, el contenido, el alcance, y entender básicamente que la libertad es una hipergarantía que tiene que ser el fundamento mismo de la democracia, que esa libertad y el tratamiento igualitario en general, además, primero, el respeto de la dignidad de la persona humana, que lo descubrimos, no lo descubrimos, lo redescubrimos en el constitucionalismo moderno del 47, porque la dignidad de la persona ya la había, la dignidad del hombre, sobre la dignidad del hombre, así se llama el libro, había escrito Pico de la Mirándola en 1364, si mal no recuerdo. A partir pues, de las doctrinas escolásticas propias de la Edad Antigua, no de la Edad Media, mucho antes, de la Edad Antigua, y ya allí estaba el principio de dignidad del hombre, que ustedes entenderán es el principio de dignidad de la persona, así que no nos inventaron nada los constituyentes del 47 italianos, pero sí que nos lo redescubrieron y nos lo pusieron como barrera de contención y como límite de actuación de todos los poderes públicos y por supuesto de la actividad legiferante. Es decir, cuando enfrentamos el consumo de drogas con el principio de dignidad, tendremos que llegar a unas conclusiones, básicamente para entender si podría regular el legislador una determinada forma de llevar la vida, es decir, si pudiera prohibirnos ciertos consumos como el de drogas o el de alcohol o ciertas actividades, y si es posible entonces un Estado paternalista en medio del principio de dignidad. Todas estas discusiones que miren ustedes son las discusiones de la Constitución, son los principios que está en la Constitución y que dan sentido, contenido y alcance al principio más fuerte, al artículo más importante. Quizá toda la Constitución la podríamos borrar, toda, incluido el preámbulo, dejando solo a salvo el artículo primero. O sea, una Constitución tiene bastante con el artículo primero, simplemente postulando el modelo del Estado social y democrático de derecho, fundado en la libertad, en la dignidad de la persona, en la solidaridad, en la igualdad.
Con el artículo primero tenemos una Constitución. Lo demás pues son las cajas de herramientas para desarrollarlo, pero en realidad una Constitución es el artículo primero no como una norma, sino como un axioma, y de eso pues ya ustedes sabrán, nos enseñó bastante Ferrajoli en su última obra de Principia Juris, que deberíamos también volver a leer, ¿no? Leer con detenimiento, a pesar del profesor Agudelo. Yo decía, yo no le conocía a Agudelo en la faceta naturalista, pero me tendré oportunidades de hablar con él por ahí en algún café, porque yo creo muchísimo en los axiomas de Principia Juris y su reflexión, sobre todo porque también la creencia en que la regla de derecho y su eficacia y su exigibilidad están conectadas, es decir, y eso es puro positivismo, sí, seguro que sí, Agudelo, pero no quisiera pues parecer un poco petrificado en Kelsen, pero sí que me decanto por una idea como esa. Pero bueno, no es este el momento para hablar de eso, discúlpeme que haya sido un poco desordenado, a pesar de que tenía guión, pero me he ido un poco por otro lado. Simplemente esta que digo no es mi clase de despedida, es mi clase de bienvenida de otro modo a esta universidad, que es mi casa, que es mi alma mater, a la que debo con toda seguridad todo lo que soy como jurista y como juez, y a la que simplemente he añadido dos cosas que no te da la universidad: disciplina y honestidad. Sin disciplina no hay progreso, sin disciplina no hay futuro. Si ustedes creen que con lo que el profesor Agudelo les da en clase son unos grandes juristas, están muy equivocados. El profesor Agudelo les enseña el 1% de lo que hay en la teoría. Si ustedes no van a la casa a coger los libros de texto y si no tienen un manual de cabecera para cada una de sus materias, van mal. Si no están metidos en las revistas y en las discusiones, porque los libros van un poco siendo, los libros de texto van siendo como los libros de los profesores, las revistas son los debates al día, la jurisprudencia hoy día también, muchísimo más. Cuando yo estudiaba con el doctor Ortega en aquellos tiempos, la jurisprudencia era una cosa que uno podía leerla o no leerla y no pasaba nada, sino conocíamos la jurisprudencia de antier o de hace 6 meses. De hecho, nos llegaba la jurisprudencia en jurisprudencia y doctrina. A los 6 meses llegó la última jurisprudencia de doctrina. ¿Cuál? La de octubre, y la cogíamos. Y la última sentencia era de febrero. Pues porque el proceso de edición, tal, ¿sí? Ahora ustedes tienen la sentencia por la noche, que leyó la Corte por la mañana. No tienen ninguna disculpa para no saber de qué va la jurisprudencia, además porque la jurisprudencia, y esto es otra discusión, profesor Agudelo, sobre en qué grado vincula o no vincula hoy día. Hoy me toca decir que vincula muy fuerte y vincula definitivamente. Es muy importante la jurisprudencia y la jurisprudencia constitucional de cierre. Entonces, si no hay disciplina de trabajo, de estudio, de lectura, entonces habrá mucho menos posibilidades de progresar y de llegar a esto donde ya llegó antes Humberto de la Calle Lombana de esta universidad, donde llegó Hernando Yepes Arcila de esta universidad, donde llegó Jaime Enrique Sáenz, que está muy perdido, de esta universidad, donde llegó Héctor Marín Naranjo, sin duda uno de los mejores magistrados civiles de la historia, mi profesor de Introducción al Derecho Penal de esta universidad, donde llegó Silvio Fernando Trejos, mi profesor de obligaciones de esta universidad, donde están ahora Carlos Arturo Guarín, bueno, de la Universidad de Manizales, pero profesor de esta universidad, donde está Rigoberto Echeverri, profesor alumno de esta universidad, donde está William Hernández Gómez, profesor de esta universidad y magistrado del Consejo de Estado. Siéntanse muy orgullosos de su universidad, pero que esta universidad siga valiendo y siga siendo, y que cuando usted ponga en su membrete o en su hoja de vida Universidad de Caldas, la gente diga, este está bien, ¿sí? Pero eso es la misión de ustedes, la misión de que el nombre de la universidad se mantenga y se mantenga alto, y de que podamos seguir sembrando lo que los maestros sembraron en usted. Aspiro a haber dejado simiente
en esta universidad y haber puesto un grano de arena en su carrera, en su futuro y en su formación. Les reitero, todo esto es puro conocimiento, pero sin honestidad, sin transparencia, sin decencia intelectual y sin decencia moral, hay muy poca posibilidad de que usted sea un buen jurista. Así que pónganse en eso y les reitero mi agradecimiento a los estudiantes por invitarme a compartir en este que es su foro de tendencias del derecho, que espero nunca muera y que en todo caso aspiro a que cuando mis días de jurista culminen también me inviten para hablar en el, qué sé yo, 50º foro de tendencias del derecho. Aspiro a vivir bastante, ¿no es cierto que sí? Bueno, les agradezco muchísimo su